El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y les saludamos con gusto porque vamos a compartirnos, ustedes y nosotros, una gran oportunidad de revisar cómo hemos sido educados, cómo podemos todavía permanecer en este proceso de vida que es la educación, ir siempre para lo mejor, hacia lo mejor, para que entonces podamos educar a los hijos. Hay cursos y diplomados sobre la educación de los hijos. Si nos sentamos como aprendices y nos sentimos hijos, y entonces todo lo que se diga de cómo debemos educar a los hijos lo tomamos para nosotros, pues seguramente haremos un proceso muy interesante en nosotros y nos sentiremos más seguros, fortalecidos y con autoridad para compartir o involucrar en ese proceso educativo a nuestros hijos. Está con nosotros la doctora Ana Laura Ornelas. Ella es psicoterapeuta, escritora, conferencista y maestra de la Escuela Superior de Administración de Instituciones SDAI de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí, Ana Laura. Gracias por invitarme. Pues sí, estoy convencida porque vivo la misma frustración de la mayoría de los papás de mi generación con respecto a nuestros hijos, niños y adolescentes o incluso ya jovencitos entrando a la universidad. Y vemos que se nos escapó de las manos la posibilidad de educarlos adecuadamente. Lo vemos en los síntomas que son denunciados en los medios de comunicación, el bullying, los accidentes automovilísticos por exceso de alcohol y drogas, los embarazos en adolescentes, y entonces todos estamos así como, ¿qué hice, no? ¿Dónde fallé? ¿Qué hice mal? Y luego hay algunos consuelos antropológicos y en el ámbito de la psicología donde hablan del síndrome del emperador, y entonces podemos aproximarnos a una justificación y decir, con razón yo no pude con este hijo con síndrome de emperador, pero ¿qué fue lo que le hizo ser así? Luego se habla de la generación sándwich también, de mi generación, entre estas mamás de la liberación femenina ultrapoderosas, ¿no? Que además tienen mucha más vinculación afectiva con nuestros hijos que nosotros mismos, porque somos divorciados y tenemos todos que trabajar. Entonces el feminismo llegó saltándonos a nuestras hijas, y bueno, es una generación sándwich, y nos hemos visto débiles ante el autoritarismo de la edad mayor a la nuestra, y ante el síndrome de emperador de los hijos, ¿no? Y lo hablo no como víctima, sino como tratando de presentar un fenómeno. Claro. Entonces, dinos, por favor, ¿qué es la educación? Mira, ahorita no estamos... Tocaste un tema muy importante, que son lo de las generaciones. Sí. Porque yo pienso que para poder educar bien a nuestros hijos, primero hay que ubicarnos que están inmersos en una sociedad que está marcada por generaciones. Nosotros, bueno, yo en lo particular soy de la generación de los baby boomers, ya ves que era la generación de los hijos después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo como un boom de nacimientos, sobre todo en países como en Estados Unidos, en Australia, en Canadá. Entonces se les llamó los baby boomers porque eran familias con más de 4 o 5 hijos, con las reglas muy específicas. Sí, más o menos los nacidos entre 1945 y 1965, cada generación lleva como alrededor de 20 años. Y después de esta generación llegaron la generación que le llamaban la generación X. La mayoría de los jóvenes de ahora son hijos o de los baby boomers, de la colita de los baby boomers, los nacidos a los finales de los 50, o de la generación X. Yo no sé si tú... Que es a partir del 65. Del 65 al 85 más o menos. Esta generación que tú marcas, que son es la X. Saltó, la sándwich que tú le dices, es la generación X, que Rosaura Barahona, no sé, tú leíste un artículo que publicó en el diario El Norte, en Monterrey, que sí, le llamó la generación agotada. Ajá, ¿sí? Y lo describe muy bien en una sola palabra. Describe perfectamente cómo son, la mayoría de estos padres andan tras el éxito, ¿sí? Como que también hay todo nos han vendido mucho los medios
nos han confundido, o más bien nos han querido tratar de vender la felicidad disfrazándola de éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se dirige a un público muy elitista, ¿no? Los que aspiran al éxito, pero hay una mayoría que aspira al pan de cada día, y papá y mamá están trabajando por el pan de cada día. Por el pan de cada día, ya pero, no por el éxito. Pero lo que no, pero es que hasta en eso nos han vendido que para hacer hay que tener, ¿no? Entonces yo creo que esto llega, como estamos en una revolución mediática, nos ha influido a todos los niveles. Entonces ves en todos los niveles que creen que si tienen más van a ser más felices. Nos han como confundido esta sí, pusieron por delante el valor efímero, y lo permanente lo echaron hasta atrás. Y hay una definición de Emerson que a mí me encanta, que dice: felicidad es tener lo que quieres. Éxito, pero si lo que quieres es malo, no te hace feliz. Más bien, éxito es tener lo que quieres, felicidad es amar lo que tienes. Entonces, si nosotros nos basamos en que nos han confundido la felicidad con el éxito es un pozo sin fondo. O sea, entre más tienes, más quieres, entre más ganas, más gastas, y los hijos están inmersos en esta necesidad de tener, en vez de ser. Pero con esta confusión que se sigue manejando por todos los medios, hay una gran confusión que los mismos padres de esta generación han ido permeando en los hijos una necesidad más de tener, ¿no? Y los hijos de esta generación, porque esto es bien interesante, los hijos de la generación agotada se han dividido, se han polarizado. Por un lado están, ¿a ellos cómo les llaman? Hay una polarización. Por un lado, pero no tienen nombre como sí, los claro baby que tienen boomers, nombre. la generación Por un X. lado son los niños Einstein, ¿sí? ¿Los niños qué? Einstein. O sea, que son niños que ya nacieron en la edad tecnológica, que como ya traen como lo decimos, lo hemos oído por ahí muchas veces, ya nacieron con el chip integrado, manejan la tecnología con una facilidad maravillosa, leen los reportajes como si fueran periodistas, ven las películas como críticos de cine, son chavos que están prendidísimos con muchos valores sociales, con mucho altruismo, y hay en contraposición otro grupo muy marcado que les llaman los niños yo, la generación yo. Niños narcisistas, niños muy egoístas, muy centrados en sí mismos, con un gran vacío existencial, muy materialistas en esto de que han puesto más el tener que el ser, y entonces se ha polarizado mucho. Y yo creo que tú, trabajando en esto, conoces y puedes ahorita pensar en uno y en otros, ¿no? Hasta puedes traer ahorita pensar sí lo pienso, sobre todo cuando escucho las denuncias de las escuelas particulares, de la Unión Nacional de Padres de Familia, etcétera. Pero yo, como nos dedicamos sobre todo a explorar el campo de la pobreza en México, que es lo que abunda, estos dos fenómenos no se dan ahí. Los niños más tendientes a lo intelectual, a lo académico, a pensar, siguen siendo los campesinos de toda la vida, que pueden ver a Dios en la naturaleza, ¿no? Que pueden dar las gracias porque crece el fruto de la tierra, del trabajo de toda su familia, de todo el clan. Y no veo en ellos más que ya en la adolescencia la vulnerabilidad, porque la televisión ha llegado a sus casas, y la televisión les invita a tener lo que otros tienen, haciéndoles creer que es la felicidad, pero no de pequeños, sino en la adolescencia, y son cuando están en riesgo de ser atrapados por la mafia organizada, para poder ganar dinero rápido y entonces avanzar hacia aquello que les han sembrado como idea de felicidad. Pero este fenómeno del niño, ¿sería el nerd o cómo le llamaste? El intelectual, computarizado, los Einstein, y el yo, no se da en la mayoría de la población mexicana. ¿Cómo observas tú? Ahorita lo que se está dando mucho es este grupo de los ninis, ¿no? Estos jóvenes o niños que no estudian, no trabajan, no tienen esperanzas, no tienen valores, están vacíos. Y sea por exceso o por ausencia de bienes. Por ausencia, exactamente. Porque como se ahogan o porque se mueren de hambre. Exactamente, o sea, pero hay un fenómeno muy marcado, y creo, volviendo a esto, a lo que tú comentabas,
que también los papás tenemos que hacernos responsables porque hubo una pérdida de mamá, ¿sí? O sea, la generación en X. esta generación agotada, y yo creo que en todos, en todos los niveles, por esta necesidad de tener más, tuvo que salir la pareja a trabajar. Entonces los niños desde el momento de nacer, en las culturas o en áreas con más poder económico, pues a lo mejor se lo dejan a la enfermera o a la nana, y en los sustratos más a la comunidad, a la abuelita, sí, pero son niños o de guardería o de abuelita. O sea, son niños que les ha faltado amor, a fin de cuentas, amor de los padres, amor de mamá. Como decía una persona en el curso el viernes, que su hijo le dijo que estaba en su casa y me dice: mamá, me encanta que la casa huele a mamá. A pan horneado. Ahora, independientemente de lo que ha pasado fenomenológicamente en las distintas generaciones, el ser humano es el mismo hoy y siempre. Sus necesidades vitales son las mismas, las necesidades y manifestaciones afectivas y emocionales son las mismas. Y entonces los educadores tienen como muy, muy claros los procesos y las distintas etapas psicoemocionales por las que pasa un ser humano, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hables después de un corte de estas etapas, cómo ir educando las distintas etapas, cómo educar en el amor, finalmente, ¿no? Porque de eso se trata, es meterse en un proceso de amor, de madurez en el amor, y que escuchemos nosotros, invito a mi público y yo me dispongo a que te escuchemos como aprendices con ganas de educarnos nosotros para ver si esta generación X logra situarse con seguridad, con carácter, para poder acompañar a los hijos, ¿no? Bueno, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Yo conozco, Ana Laura, conozco amigas que de pronto en una conversación sobre esto que se ha puesto de moda, que es la orientación familiar, o cursos y talleres, o diplomados incluso, sobre la educación de los hijos, dicen, no, yo no voy, y de verdad no voy. ¿Y por qué no vas? Porque me voy a poner a llorar. Todo lo que no hice en 15 años con mis hijos, todo lo que no hice en 20 años con mis hijos, voy a aprenderlo ahora. Y sí que duele. Y sí es un shock. Sí, es un shock. Cuenta de híjole, ¿cómo la regué? Claro. Entonces, sin embargo, bueno, hay que ser misericordiosos y decir, bueno, la generación de arriba hizo algo o dejó de hacer algo por nosotros para que nuestra generación esté tan fracturada, ¿no? Y luego, por eso hemos sido muy, muy débiles ante nuestros hijos. No les hemos podido dar seguridad, pero vamos a escucharte con esa misericordia que necesitamos para perdonar a las 3 generaciones, reconciliar y seguir incorporados en este camino que es un proceso de madurez en el amor, y eso para mí es educación. ¿Tú cómo lo defines? Bueno, hay una gran diferencia entre controlar y educar, ¿no? Educar tiene que ver precisamente con el amor y la responsabilidad. Y controlar, que muchos papás confunden y quieren controlar a los hijos cuando sienten que ya se les está saliendo del huacal, es un poco hacerles o obligarlos a que hagan lo que ellos quieren, ¿no? Pero yo creo que para poder educar hoy, que es con toda esta problemática que traemos de sociocultural, primero que nada hay que pensar que tenemos que ir con la corriente. No podemos salirnos de lo que nuestros hijos están inmersos, porque educar con la corriente, yo creo que todos se han metido a la playa, ¿no? Cuando uno se mete a la playa y te dejas salir con la ola, es mucho más fácil a que si quieres salir en contra de la corriente. La educación es lo mismo. Hay que tratar de llegar a nuestros hijos con lo que ellos están, cuáles son sus intereses, qué están pidiendo en ese momento, hablarle a los jóvenes en sus términos, a veces hablar de las redes sociales, si ya tuiteaste algo, qué estás, o sea, un poco con su música, o a preguntarle por los amigos, o sea, ir un poco a su lado, a su ambiente, más que quererlos jalar a lo nuestro. Yo creo que eso de educar con la corriente es un buen tip para los papás. Otra cosa es permitirles que se equivoquen. Estos papás de esta generación pero que hablamos. Pero es que si nosotros estamos equivocadísimos, ¿cómo no vamos a permitirles que se equivoquen? Pero más bien, el peligro está en que al sentirnos sin autoridad por tantos errores, no hemos sabido darles luces, herramientas, una brújula para que sepan caminar. Pero precisamente cuando se equivocan, lo vemos como una equivocación nuestra. En vez de con pánico, ¿en qué me equivoqué yo? Y en vez de decir, oye, así se aprende, todos aprendimos por ensayo y error. Y con eso estamos reconociendo que es válido que nos hayamos equivocado. Claro, y nos hacemos un poco más humanos, más sensibles también, y nuestros hijos nos pueden ver como, oye, mi papá o mi mamá también se equivoca y no pasa nada. Y eso les va a ayudar a que tengan más tolerancia a la frustración. Y más confianza en sí mismos. Los niños de ahora no tienen tolerancia a la frustración, y eso también tiene que ver con los medios. Todo es rápido, todo es next, y no les funciona algo y lo cambian y lo quitan. Entonces hay que ayudarlos a que tengan más tolerancia, y para eso también hay una frase por ahí también que hemos oído mucho que dice, a los hijos hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. ¿Sí? O sea, no hay que satisfacerles sus deseos inmediatamente, sino ayudarlos a que aprendan a autorregularse, que eso les va a ayudar posteriormente también a autorregular sus emociones. Es fortalecer la voluntad, lo que estás diciendo, ¿no? Si tienes frío, no hay un suéter en este momento, aprieta los músculos para que te entres en calor. Y no te va a pasar nada. Sí. ¿No? Ahorita vamos a hablar de los estilos educativos. Hay papás exageradamente sobreprotectores que no quieren que a los hijos les dé el aire, ¿no? Entonces, esos niños cuando salen a la vida no tienen los recursos, o al contrario, los abandonan tanto, que son niños que tampoco sienten una fuerza que los sostenga atrás. Otra cosa, otro tip que les puedo dar es que pongan límites. Los límites yo creo que es lo más amoroso que le podemos dar a nuestros hijos. Los límites les ayudan a los hijos a saber qué sí y qué no. Son como los señalamientos de las supercarreteras que nos van indicando dónde hay una curva, dónde hay que bajar velocidad.
que los límites nos dan seguridad al manejar. Y dime, ¿por qué esta generación X no ha sabido poner límites? ¿En dónde estriba su deficiencia? De entre todo el sufrimiento y la carga que lleva consigo esta generación, ¿cuál es puntualmente aquella que le hace no atreverse a poner límites? ¿La falta de afecto? ¿No le pongo límites para que me siga queriendo porque mis padres no me supieron querer? Dicen que somos la generación que fuimos regañados por nuestros padres y ahora somos regañados por nuestros hijos, ¿sí? O sea, no pudimos tener la seguridad y la certeza de que los límites que estamos poniendo son amorosos. Queremos darles todo lo que no tuvimos, ¿sí? O para que nos quieran, claro, exactamente, hablando de lo que no tuvimos, hablo del afecto, ¿sí? Muchas veces que no me deje, que me siga queriendo, y la verdad, muchos papás de esta generación intentan ser los mejores amigos de sus hijos, y yo les digo, espérenme tantito, amigos tienen muchos, papá o mamá solo hay uno, y hay que ejercer el rol de papá o mamá. Cuando uno no ejerce ese rol es cuando también los adolescentes luego se pierden. Entonces una tarea muy importante sería trabajar el duelo de no haber sido plenamente amados, al menos desde nuestra percepción generacional, o fue una realidad porque los fenómenos que se dan en la generación X son tan fuertes, variados, tan evidentes y muy variados, y que hablan de mucho sufrimiento, de mucho vacío. Tocó una actuación, fibras muy sensibles, ¿no? Sí. Entonces tendríamos que curar eso para no querer complacer a los hijos en todo con tal de que nos amen. Exactamente. Y aprender que hay maneras de educar más asertivas, ¿no? Esa es la palabra clave. ¿Cómo ser asertivos cuando siempre has estado como tambaleando a prueba y error? Sí, yo veo que muchos jóvenes, y en mi consulta lo veo, que tienen un problema con la asertividad, que les cuesta trabajo pedirle inclusive a los esposos o ellos a ellas con asertividad, pedir sus necesidades, platicar de lo que sienten. Hay miedo de no vaya a dejar de querer, que es el miedo fundamental, ¿no? Realmente el miedo a donde llegamos siempre es a la pérdida del afecto del otro. Entonces, por ese miedo a que no me dejen de querer, a veces cometemos muchísimos errores. Nos ponemos muy sumisas o controlamos demasiado y no respetamos el ser de cada hijo. Cada hijo es único e irrepetible. Y entenderlo así ayuda a educar también a cada uno. No podemos, si tienes 3 hijos, no tienes que tener tus límites muy claros, que es lo que les decía yo, que los límites es algo lo más amoroso que le puedes dar a un hijo, y que no acabe esa idea de que si no les das límites es como si manejaras en una carretera sin ningún señalamiento en una noche sin luna, que no sabes si hay un barranco y te vas a caer. Los límites te dan esa seguridad. Entonces, la asertividad también es poner límites. Ayuda muchísimo. Y los hijos lo agradecen cuando te atreves a ejercer esto de poner límites y ves que tus hijos hasta se sienten más seguros, dices, híjole, funciona, de veras que funciona. Es que lo piden a gritos, sobre todo los adolescentes problemáticos, con todos estos problemas, lo único que están haciendo es pedir a gritos que les pongan límites, que les digan que sí, que no, que se vale y que no se vale. Ellos necesitan que los papás sean seguros de sí mismos y tengan autoridad. Exactamente, y muchos papás no han entendido eso. Sí, pero es porque de la generación de arriba no fueron respetados. Crecimos con, niño, tú cállate, tú eres cállate. Niño, tú vete allá, estamos hablando de adultos, tú no opinas, aquí el único que piensa soy yo, lo que tú digas es tontería. Es duro, ¿no? Es duro. Y ahorita algo que también yo les pido a los padres que sean más flexibles. La flexibilidad es algo que necesitamos en esta época de tantos cambios, dejar esa rigidez y volver a una educación más flexible, pero muy centrada en los valores, ¿sí? Sin perder de vista lo permanente. ¿Cuáles son los valores permanentes que consideras que habría que tomar en cuenta? Y bueno, esto se respeta, pero en este territorio donde lo que nos mantiene vivos y felices son estos valores, puedes moverte. Claro. Con libertad de hacer lo que quieras, pero sin perder. Fíjate, esto de la rigidez, en los escudos de armas de antes se usaba mucho que había un roble, ¿no? Un roble que manifestaba como la fortaleza. Ahorita en estos tiempos un roble con un vendaval se cae y hasta las raíces se le salen. Sí. ¿Sí?
lo que necesitamos es llegar a tener como la sensación de ser como un bambú, ¿no? Con un vendaval hace esto, pero que sus raíces son tan profundas que es lo que lo mantiene, y esas raíces serían los valores de cada familia, en donde puede haber flexibilidad, pero siempre respetando esos valores, que es lo que le da esa fuerza para no desviarse. Pero todo vale en la vida, por eso te pregunto, ¿cuáles serían los valores que realmente tienen raíz profunda? Porque habrá unos que tengan una raíz muy cortita y delgada y que se desprenda. Eso se desprende. Los más profundos, porque valores todo vale, ¿no? Las cosas valen, el dinero vale, el éxito vale, todo vale, la ropa de marca vale, pero ¿qué es lo que vale realmente que sea firme, seguro, definitivo? Vamos a un corte y volvemos. Continuamos en Anunciación TV descubriendo las cosas importantes que debemos conocer para seguirnos formando, educarnos en el amor, educar nuestro corazón, sanar las heridas y entonces sí acompañar a nuestros hijos. Tú dices que no hay que jalarlos hacia nosotros y está clarísimo, porque además nosotros no estamos en un estadio de paz y de quietud y de orden. Entonces, ¿qué tal si exploramos? Me pongo de su lado, retomo mis valores, los más sagrados que me han permitido sobrevivir, ¿no? Y a partir de los cuales estoy segura que viviré, ¿no? ¿Cuáles son esos valores sólidos que son las raíces profundas que pueden mantener a una persona con entusiasmo por la vida? Yo creo que son los valores universales, los valores que no cambian a pesar de que cambien las generaciones, ¿no? La verdad, la lealtad, la justicia, el amor incondicional, porque el amor está condicionado y los papás usan mucho el sí te quiero, sí haces tal cosa, y eso yo creo que afecta muchísimo. Sí. Yo creo que
el amor sería el valor por excelencia en el que se tiene que educar. La misericordia también va pegadita al amor, ¿no? La misericordia, la compasión, el perdón. O sea, son valores que no han cambiado, que las generaciones los han ido como acomodando pero son valores que no se pueden acomodar, que son valores en sí, lo que es inamovible. ¿Y qué me dices de la austeridad, la sencillez, el despojarse de demasiadas cosas que son cargas pesadas? Yo creo que si aprendiéramos a vivir más en el hoy, en el aquí y el ahora, desprendiéndonos de tanto, que creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos ahora los seres humanos, que es vivimos en la mente. Y yo creo que es la gran enfermedad del finales del siglo XX, y estamos iniciando con esa. De hecho, hay una estadística que para el año 2020 la principal causa, la principal enfermedad va a ser la depresión. Y ustedes se paran en la farmacia y escuchan lo que la gente pide, un día nada más hagan la prueba, se van a dar cuenta que la mayoría de la gente está pidiendo o antidepresivos o ansiolíticos o somníferos. O sea, ha aumentado muchísimo por este acelere, por este vivir tanto en la mente. En una irrealidad, En una irrealidad, porque si la gente está metida en su pensamiento, ¿no? La depresión no es otra cosa que un exceso de pasado, y la ansiedad, que la mayoría padece, es un exceso de futuro. Y las emociones de presente, que serían la paz, la tranquilidad, la satisfacción, solo se viven en presente, y en presente es como casi no lo tocamos, andamos saltando como changuitos de un lado a otro, pero no tocamos base en el presente. Ahora, el presente no es el instante, ¿no? Sino es el trecho en el camino por donde voy andando con estos valores, cumpliendo esta misión. Pero no es el instante del placer como se ha entendido, porque esa frasecita de aquí y ahora se ha usado para invitar a la gente a vivir en el hedonismo. Entonces, qué peligro, qué bueno que tú puedas aclarar esto. Yo creo que sí, que no hay que confundir. El presente es gozar la vida, es estar plenamente compartiendo con Dios, con la vida, esa alegría de ser, porque nos metemos en la mente y nos perdemos, ¿no? Y creo que para educar a los hijos hay que educarlos también a observar nuestro pensamiento. Ahorita, y las personas a lo mejor que están escuchando en la televisión, están viendo el programa y a la vez están pensando en otra cosa. Siempre estamos en dos niveles de conciencia todo el tiempo. Y este segundo nivel de conciencia, que normalmente no lo registramos, que es en lo que pensamos mientras hacemos otras actividades, es lo que realmente va a fortalecernos o a debilitarnos. De hecho, la autoestima no es otra cosa que el juicio que hacemos sobre nosotros mismos, ese nivel de conciencia de lo que estamos diciendo de mí, lo que yo me digo de mí misma, ¿sí? Y eso los padres tienen que tratar de ayudar a sus hijos a que ese juicio sea un juicio positivo. Antes tienen que ellos tener un juicio positivo. Si estamos hablando de la generación X, que son los papás de los niños y adolescentes de hoy, que tienen una pésima autopercepción, sí, que están muy fijados en lo que los demás piensan de ellos. Entonces hay que trabajar en la autoestima, y para poder educar a los hijos hay que trabajar en la autoestima como padres. ¿Qué estoy haciendo yo como padres? ¿Qué mensaje le estoy mandando a mis hijos para poderles ayudar a ellos? Entonces, ahora, es una realidad también que la familia extensa participa en todo este proceso educativo. Te preguntaba hace ratito, y creo que ni oportunidad te di de responder, ¿cómo defines educación? Educación, te digo que es un proceso de ayudar a los hijos a ser más, a través del amor y de la responsabilidad, a ser más independientes. Más genuinos. Genuinos, y que puedan llegar a ser personas independientes, aunque sabemos que todos somos interconectados, ¿no? Somos interdependientes, pero que no dependan para hacer las cosas de los demás, que sientan que ellos tienen la facultad de pararse en sus propios pies y salir a la vida con esas ganas de ver que a lo mejor la pueden regar, que se pueden equivocar y que no pasa nada. ¿Sí? Los niños sobreprotegidos no quieren salir porque les da miedo, porque no los educaron, los sobreprotegieron. Muy bien, sí, todo eso es educar, estamos de acuerdo también.
que nos educamos todos, no solo de padres a hijos, sino que entre todos nos hacemos el favor de proporcionarnos aquellas herramientas afectivas, emocionales, espirituales, intelectuales, que nos van a ayudar a sentirnos seguros para tomar decisiones y caminar, ¿no? De manera interdependiente y forma sana. Participan mucho los abuelos, esa generación arriba de la generación X. Están muy involucrados los abuelos, precisamente por porque las mamás han tenido que salir a trabajar, entonces los abuelos han entrado. ¿Qué conciencia tienen los abuelos, tú que exploras este campo desde la psicología? Los abuelos de los niños se llaman Yo y Einstein. Que son hijos de la generación X. Esa generación de arriba, ¿cómo se llama? Los papás, están los baby boomers o la generación silenciosa, que son los que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa generación que son los abuelos que sienten ante las circunstancias que viven sus hijos y las secuelas y consecuencias gravísimas que viven sus nietos. Yo creo que ¿Se sienten implicados o culpan a la generación X? Creo que aquí también se da un fenómeno paradójico. Por un lado, son abuelitos que los han incluido en la familia y que se sienten útiles, ¿no? De que los hijos recurran a ellos para ayudarlos, pero por otro lado les han quitado también el que a esta edad puedan descansar y gozar de la vida, porque les han puesto ahora la responsabilidad. Ya cuidaron a los hijos y ahora tienen que cuidar a los niños. ¿Pero cuidaron a los hijos? Bueno. ¿Por qué la generación X está tan tronada? Sí, no, me refiero a que tuvieron ese tiempo de educar a los hijos y que ahora no termina porque tienen que involucrar a los nietos. Y aquí sucede un fenómeno también importante, que los niños, los nietos, se ven confundidos con lo que dicen los abuelos y lo que dicen los papás. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema de autoridad y creo que muchos de los problemas de disfuncionalidad de la familia también se debe a eso, a que intervienen muchas personas en la educación de los niños y a veces los niños no saben a quién obedecer, quién y más tiene cuando la papá razón. Y mamá están separados y tienen además otras parejas y entonces todo el mundo influye, todos influyen, los míos, los tuyos, los nuestros, los abuelos paternos, los abuelos maternos, o sea, los pobres niños están muy, muy confundidos, pero creo que es una oportunidad también para los abuelos para ponerse las pilas y tratar de pues lo que les queda de educación a estos nietos, quizá como más responsables de transmitirles ellos los valores, esos valores inamovibles que vienen de generación tras generación. Y con el afán de ayudar a sus hijos y a sus nietos, esa generación silenciosa, ¿podría cederle la autoridad a sus hijos? Esos hijos que fueron ninguneados y menospreciados, que crecieron débiles y por eso sus hijos están viviendo consecuencias garrafales. Estoy hablando de los que hoy son niños y adolescentes jovencitos, ¿no? Son hijos de la generación X que fue muy maltratada, ¿no? Muy menospreciada. Ahora estos abuelos están dispuestos o tienen que capacitarse, tomar cursos para atreverse a reconocer que sus hijos son valiosos y darles la autoridad que debieron tener siempre para vivir. Y entonces sí ser buenos educadores de sus hijos, o seguirán siendo aplastados y regañados delante de sus hijos por parte de los abuelos. Yo creo que hay de todo, ¿eh? Hay abuelos, yo conozco también gente que, de hecho en el curso hay una señora mayor que está tomando el curso con estas ganas de aprender. A darle a su hija la autoridad. Sí, y a los nietos, o sea, creo que los seres humanos nunca acabamos de aprender, ¿no? Eso es algo tan, no podemos decir ya llegué, ya tengo todas las herramientas, y menos ahora con este mundo tan cambiante. Entonces creo que es una buena motivación para que todas las personas tratemos, ¿no? de seguir aprendiendo, de seguir construyendo estos valores que a veces están resquebrajados, y darnos cuenta que solo cuando los volvamos a tener firmes vamos a poder tener esa firmeza y esa flexibilidad tan necesaria para vivir en el mundo de hoy, ¿no? Dime, entre tú y tus compañeros, entre tú y tus colegas, incluso tu supervisor o grupo de supervisores, ¿no? En este gremio de psicólogos, de cada 100 adultos mayores que acuden a psicoterapia, ¿cuántos están conscientes
de que son demasiado autoritarios con sus hijos y que eso ha afectado también a sus nietos? Mira, en primer lugar son pocos los adultos mayores de 70 años que acuden a psicoterapia. No, en su vivencia no estaba integrada, la psicología no era importante, la desdeñan un poco, yo siento. Entonces, la mayoría de los que sí van están un poco o con muchas ganas de aprender o se sienten víctimas también de los hijos. Entonces, hay todo un problema de generacional, ¿no? Pero yo sí creo que también sería muy importante que los abuelos tomaran cursos, que se metieran a leer más sobre la educación, a entender a estos jóvenes y no nada más catalogarlos, ¿no? Enjuiciarlos, porque ellos son el resultado pues de sus padres y de sus abuelos, no podemos negar lo que somos, ¿no? Yo siempre digo que los seres humanos somos el 50% de los genes de papá y el 50% de los genes de mamá, ¿no? Y hasta que no aceptemos y nos reconciliemos con nuestros padres y con nuestros abuelos y con nuestras generaciones anteriores, es cuando vamos a poder ocupar un lugar, el lugar que nos corresponde, y ese es único. Y entonces en este proceso entra en juego la inteligencia y la voluntad. Exactamente. ¿No? Y ahora sí, cuando empiezas a usar la inteligencia y la voluntad es cuando puedes decir, soy una persona ya capaz para ser interdependiente sin sobajarme ni sobajar a otros, ¿no? Claro. Y esto de la inteligencia y la voluntad nos implica ya una responsabilidad. Cuando yo me doy cuenta de que soy un ser humano, ser único e irrepetible, que tengo una misión única también, que tengo por algo vine aquí, y que solo en el momento en que yo aplique esa misión por la que fui llamada, por la que nací, voy a ser plenamente feliz en el ser. Muy bien, y dime, en el curso que das, ¿los metes en dinámicas, les das temas, mira, hay diálogo? Sí, muchísimo, realmente es un curso taller en donde lo que más me interesa, como les digo, todo el tema, hay mucha teoría que pueden buscar en los libros. A mí lo que me interesa es que ellos reflexionen en qué están haciendo como padres, cuál es el ejemplo que están dando a sus hijos, qué mensajes o dobles mensajes están mandando para tener a los hijos que hoy tienen. Entonces, es mucha reflexión, a cada ratito paramos clase, hacemos ejercicio, a ver esto, ¿cómo lo están aplicando ustedes? No vean a sus hijos, véanse ustedes, sus hijos es el resultado de lo que ustedes han hecho, ¿qué se puede cambiar? ¿Cómo se puede mejorar? ¡Qué maravilla! Entonces, ¿y cuánto dura el curso? Si alguien te contrata de cualquier parte de la República Mexicana. Bueno, este curso es en 3 mañanas, de 4 horas cada mañana, o sea que son 12 horas. Y los temas que se tratan, primero es esta diferencia entre controlar y educar, los diferentes tipos de educación, dar tips para los papás, hablar un poco de cómo en la familia es donde se fomenta y se da esta educación. Entonces hablamos un poco de las características de las familias funcionales y disfuncionales y de todos los problemas actuales de la adolescencia, los problemas emocionales que han aumentado muchísimo, los problemas de trastornos alimenticios, los problemas sexuales, que los jóvenes están iniciando su vida sexual a una edad muy temprana, y los problemas de bullying que mencionaste tú. Todas las psicopatologías de la adolescencia también las das. Y las adicciones, o sea, es como ahora sí que es una embarradita porque es muchos de los temas, pero darles a los papás como un panorama amplio de lo que están viviendo los jóvenes ahora y hacerlos un poco conscientes de qué pueden hacer ellos para mejorar, porque como padres todos metimos la pata, no sé si tú seas mamá. Sí, tengo 2 hijos. Sí, yo también soy mamá de 2 hijas y de alguna manera pues nos damos cuenta que metimos la pata, pero cuando lo reconoces es cuando puedes hacer el cambio, cuando puedes buscar herramientas para hacer un cambio, ¿no? Incluso hablar con los hijos, ¿no? Claro, es importantísimo. Es importantísimo que vean la verdad y que vean que tú no mientes, que podrás equivocarte 1000 veces, pero al menos mentiras no dices. Y eso les da mucha seguridad, ¿no? El valor de la verdad. Claro, el valor de la verdad. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Ana Laura, que hayas estado con nosotros. Yo quiero que mucha gente contrate tus cursos, que te lleven a todas las ciudades, al menos las más cercanas a la Ciudad de México, donde puedas compartir este taller de 12 horas, que luego pues sirve para abrir el apetito, primero abrir la conciencia, abrir el apetito de leer más y más, de estudiar, de prepararse, de avanzar, de madurar, para que vayamos sanando México.
desde casos particulares. Sanando México, qué bonito, sí. Sí, gracias. Gracias, Tere, por invitarme. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.